Hablemos de El Salvador y de su presidente Bukele. Leo de CNN, español.cnn.com. El presidente de El Salvador habló este martes ante el Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde destacó las acciones de su gobierno en materia de seguridad. Bukele aseguró que bajo su mandato El Salvador pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo a ser el más seguro de América Latina. En ese sentido agregó que, y lo citamos, somos un referente de seguridad y nadie lo puede poner en duda. Ahí están los resultados. En mayo pasado, el gobierno informó que alcanzó la marca de 365 días no continuos sin homicidios. Este periodo se contó desde que Bukele asumió la presidencia el 1 de junio de 2019. Sin embargo, acá destaca CNN que los datos sobre homicidios no pueden ser verificados de manera independiente con otras instituciones porque el gobierno de El Salvador los ha declarado bajo reserva con el argumento de que divulgar más detalles pone en riesgo la seguridad nacional. Bukele dijo que los cambios implementados por su gobierno para detener la inseguridad en el país fueron objeto de un ataque sistemático por algunos países, medios de comunicación y algunos expertos. Más adelante agregó, si hubiésemos dejado al fiscal anterior, si hubiésemos dejado a los magistrados de la sala anterior, a los jueces, seguiríamos siendo la capital mundial de los asesinatos. En su intervención este martes ante la ONU, Bukele también habló de sus intenciones de revertir el éxodo de salvadoreños hacia otros países. Comentó, sabemos que falta mucho para lograrlo, pero estamos en camino a conseguir nuestra meta de revertir el éxodo masivo de salvadoreños, producto de todas las políticas equivocadas del pasado y de la guerra civil, y llegar a nuestro sueño de tener migración inversa, que más salvadoreños regresen de los que salgan, afirmó el mandatario. Además destacó que El Salvador será la sede del concurso Miss Universo este año, lo que dijo nos pondrá nuevamente en los ojos del mundo, que atraerá todavía más turismo y mejor inversión. Y aquí me detengo, porque bueno, sin duda lo que está reflejando las encuestas es que la población en su mayoría está muy contenta con la gestión de Bukele y sí sienten al país más seguro. Igual lo revisamos con Sara Costa, quien es periodista de la agencia EFE en El Salvador. Sara, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenida. Mm. Sara, ¿me escuchas? Creo que se cayó la comunicación, sí, para no perder, bueno, parte de esa dinámica que tenemos siempre con los enlaces que pretendemos cada día con invitados que están dentro o fuera de Venezuela. Pero bueno, ya la están llamando, ya la vamos a poner en línea y sin duda que este es un país que hoy en día está en el radar de muchos, para algunos por supuestas violaciones de derechos por parte de Bukele con esas políticas aplicadas en El Salvador en materia de seguridad, pero por otro lado también es referencia para muchos que incluso están ya considerando ese modelo de seguridad, ese plan de seguridad de Bukele para sus países, caso Perú, por ejemplo, con el actual presidente. Tenemos a Sara en línea. Sara, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿me escuchas? Perfectamente, Sara. Ahora sí te tenemos y para, bueno, que nos repases un poco sobre la percepción que tiene la población salvadoreña hoy en día con esas políticas y de acuerdo a lo que él dijo en Naciones Unidas en esa Asamblea General, qué tan cierto es lo que él explicó. Sí, Gladys, buenas tardes para ti y para los radioescuchas. Pues mira, el discurso que se ha dado hasta este momento y que es el mismo que se brindó en las Naciones Unidas es esa seguridad que se tiene en el país, que sí que durante mucho tiempo fue uno de los países más violentos de América Ujú. Latina. Y ahora, pues, según lo que se dice de parte del gobierno, pues esos índices de homicidios y de muertes de violencia, pues, ha bajado. Lo mismo que dice el gobierno, que al final pues venimos siendo el país más seguro de América Latina. Te puedo decir que la percepción de la población pues puede coincidir con ese discurso, ya que muchas poblaciones que históricamente han sido pues marginadas han contado con esa seguridad ahora Ajá. debido al plan este que se ha venido implementando del régimen de excepción y pues ahora ya ellos se sienten un poco más seguros. Sin embargo, está la otra contraparte de esta medida, que es pues lo que han señalado diversas organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, sobre la posible violación a derechos humanos durante esta medida de régimen de excepción que se ha convertido hoy por hoy en la política de seguridad de este gobierno del presidente Nayib Bukele. Sara, ¿cuáles serían las presuntas violaciones de derechos humanos? A ver, porque lo comparo un poco con otro país que, bueno, hoy en día incluso es también referencia en el mundo, bueno, hasta una economía que sorprende, que es Singapur. Y en Singapur también se han hecho Ujú, señalamientos importantes al tema de la violación de derechos porque ahí hubo una mano dura sorprendente al punto de que hasta por masticar chicle, pues ujú. puede haber una sanción, ¿no?
está dentro de lo que pueden ser delitos, además contemplados por la ley en Singapur. Y ahí la pregunta, bueno, con relación a Bukele, ¿hasta qué punto se parece incluso a lo que ha ocurrido en Singapur y cuáles serían esas presuntas violaciones de derechos humanos? Mira, según lo que han revelado diversas investigaciones de organizaciones de derechos humanos, tanto salvadoreñas como de fuera, para empezar el hacinamiento que se vive en las cárceles, ya que pues hasta el momento suman más de 72,000 personas detenidas que se acumulan a las que ya estaban detenidas antes de la implementación de este régimen de excepción. Dentro de las cárceles, según las denuncias o la información que han brindado las ONG, pues han habido más de 100 fallecidos a cargo de custodios de seguridad del Estado, que esto es Mm. como lo más alarmante según las organizaciones, y de ahí pues casos de torturas dentro de las prisiones y de otras violaciones Mm. a los derechos humanos que vienen pues relacionadas con el hacinamiento que se vive en las cárceles. Eso es lo que se ha también dado a conocer en organismos internacionales como la CIDH, para que se investigue el posible cometimiento pues de algún tipo de delitos debido a estas supuestas violaciones a derechos. En esa cárcel gigante que también realizaron para este plan y que han promocionado además por diferentes vías, ahí hay hacinamiento también. Pues mira, poco o nada sabemos de cómo se encuentra la situación en esta cárcel. Sabemos los medios de comunicación, por ejemplo, poco o nada sobre cómo se vive. Aparentemente no hay hacinamiento en esta cárcel, pero no sabemos o no tenemos información de primera mano, en este caso oficial, que nos diga lo contrario. Entonces sería un poco osado de mi parte Claro. afirmarte sí o no, pero en realidad en las otras cárceles, como te repito, se suman a las personas que ya estaban ahí encarceladas por otros delitos, estas personas que han sido detenidas en el marco de esta medida de excepción. ¿Qué reclaman los familiares de estas personas detenidas? Por ejemplo, ¿cuál es el argumento de ellos, no? Porque suele ocurrir en este tipo de operativos que, bueno, aquí es un poco lo que destacan también los defensores de derechos humanos, que se pueden llevar a justo por pecadores. No se establecen distinciones entre uno y otros, ¿no? Muchas veces terminan presos personas que no tienen nada que ver con y no han cometido ningún tipo de delito. ¿Qué argumentan los familiares? Claro, la mayoría de familiares alegan eso, que pues su pariente, su hijo, su hermano, su sobrino, su sobrina no tienen ningún vínculo con pandilla o no pertenece a la pandilla y que por lo tanto pues están encarcelados injustamente. Hay muchas familiares que también han asegurado que han presentado documentación que valide lo que ellos dicen sobre su pariente, y como ya Ujú. también el mismo gobierno lo afirmaba en algún momento o lo confirmaba en algún momento, que sí pueden haber arrestos que no tienen nada que ver, pero ellos decían que era parte de todo esto y de que al final pues tendrían que salir libres si en dado caso no pertenecen o no tienen ningún vínculo. Y bueno, según el ministro de Justicia, por ejemplo, han habido un aproximado de 7,000 personas que han sido pues liberadas, pero tomemos en cuenta Mm. también que estas personas pasaron un tiempo largo en prisión antes de que fueran liberadas y que ellos continúan su proceso penal, ahora sí que fuera En de la cárcel, libertad. pero el proceso penal no acaba cuando ellos salen, sino que continúan. Entonces, quieras o no, los delitos por los que fueron acusados siguen ahí, no desaparecen. Entonces, las Mm. familias sí reclaman esta inocencia de sus parientes y, como te repito, algunos de ellos nos han comentado de que han justificado que su pariente no tiene nada que ver, sin embargo, pues algunos continúan en prisión. Sara, la mayoría de los miembros de pandilla a los que les han hecho esta guerra tienen tatuajes, se identifican así. Mira, en sus principios, los miembros de pandilla sí se identificaban con tatuajes y con una cierta forma de vestir. Sin embargo, en un tiempo después cambiaron esto para, por así decirlo, pasar desapercibidos entre la mayoría de la población. Entonces ya no tenían estos tatuajes, por decirlo así, y moderaron, por decirlo así, también su forma de De vestir. vestir. Entonces, Mm. según tenemos entendido, las personas o los pandilleros que tienen tatuajes, en su mayoría son los que estaban encarcelados o los que ya habían sido capturados, y otros que quizás estaban, pues, de una manera u otra, como escondidos de las autoridades, que son los que ahora
han sido capturados bajo esta medida. También cabe de recalcar que hay muchas personas que tienen tatuajes que no son alusivos a pandillas, que este es uno de los motivos por los que también son detenidos. Ah, imagínate, claro. Y con relación al plan que él tenía también de usar a los presos para obras sociales y para trabajar en algún proyecto del Estado. ¿Eso en qué quedó? Mira, desconocemos totalmente si estas personas que han sido detenidas, estas más de 7,000 personas que han sido detenidas, van a estar dentro de este plan de Mm. rehabilitación. Lo que sí tenemos conocimiento es que este plan está dirigido a presos comunes, como le llaman aquí, o sea que no Ah, ok, tienen con delitos ningún tipo de menores. vínculo con pandillas y que los delitos son delitos menores, como robo, Mm. que no tiene nada que ver con delitos así muy fuertes como homicidio y organizaciones terroristas como se les pone a estas nuevas personas que están detenidas. Entonces, estas personas que ya estaban detenidas desde antes de la implementación del régimen son los que tenemos entendido que gozan de este programa de rehabilitación en el plan cero ocio que se le llama aquí, que son los que salen de la cárcel y de una manera u otra pues realizan trabajos de utilidad fuera para contribuir a la sociedad. Claro, una de las cosas cuestionables de ese gobierno también de Nayib Bukele es la opacidad, ¿no? El que no comparte prácticamente nada de información que se supone debe ser pública. Sí, Ujú. sí, lamentablemente es poca o nula la información que se nos comparte, por eso todo recae a veces en su puesto y como ya tú leías en la nota, es muy difícil saber, por ejemplo, el número de homicidios hasta esta altura de este año, del año pasado, y hacer esa comparación que años anteriores sí se podía hacer porque se tenían los datos eh, precisos y entonces ahora pues el gobierno asegura que hay no sé cuántos días sin homicidios no consecutivos, pero no se nos ofrece como la comparación Claro. de años anteriores o del año anterior para ver si realmente esto así es. Entonces simplemente nos quedamos con lo que se dice el gobierno. Y lo que se siente, porque la percepción de la población es que sí está más segura y por eso también está tan alto en las encuestas, ¿no? Porque estaría respondiendo a ese problema que Una era un parte problema de, mayor. sí, podría decirse que una parte de la población, lo que yo te decía al principio, sobre todo las personas, los ciudadanos que viven en estas comunidades, en estas colonias Mm. históricamente marginadas, donde de una manera u otra la pandilla sí tenía un control, alguna de las dos pandillas tenían un control, sí, claro que ahora después de esta intervención con la medida de excepción sí se sienten más seguras. Es una parte de la población que podemos decir que después de estas capturas y de la implementación de esta medida, pues se podrían sentir seguras. Gracias, Sara. Como periodista de la agencia EFE en El Salvador, Sara Costa, pues actualizando la información y compartiendo, bueno, lo que maneja allá como medios dentro de la poca información que comparte el presidente de ese país, Nayib Bukele. Gracias, Sara. Buenas tardes para ti. Son las 3:48. Voy a hablarles de Digitel, además, con los planes que ofrecen. Ustedes lo pidieron, ya salieron los nuevos planes inteligentes Plus de Digitel hasta con 50% de descuento en el precio del giga y además vienen con bono para que navegues cuando y donde quieras. Activa o cámbiate a los nuevos planes de 6 gigas y 12 gigas con 100 minutos y 100 SMS y recibe el doble del contenido el primer mes. Actívalos en los centros de atención o agentes autorizados o llamando al 121. También puedes consultar las condiciones en digitel.com.be. Conecta más, Digitel. Y además compartir pues la información de la app del grupo, además con baseballplay.com. Recuerden que pueden ahí en esa app tener toda la información y los partidos, así que entren y aprovechen, bueno, para poder estar conectados. Son fanáticos de la pelota nacional con todo lo que va a acontecer en esta nueva temporada. Son las 3:49. Vamos con Diagnóstico de bienestar. Conductas saludables. En Gladys en Éxito. 3:49. Acaba de cambiar el reloj a 3:50 de este lunes 25 de septiembre. Hasta las 5 estaremos con ustedes en lo que resta de esta primera hora para Caracas. Queremos tocar el tema de salud, pero vinculado con la música y particularmente con la música clásica, el efecto que provoca la música clásica en nosotros y además el efecto Mozart que está muy identificado en el cerebro humano. Para hablar de esto tenemos o vamos a tener a dos especialistas, al doctor Luis Jiménez, quien es director de Ciencias Comparadas y Neurobiología de la Academia Venezolana de
Neurociencias, y al doctor Ronald Cárdenas, quien es director de Neurobiología también de la Academia Venezolana de Neurociencias, sobre esos beneficios de escuchar la música clásica que produce en nosotros. Yo recuerdo cuando mi hijo estaba pequeño que ya existía ese programa que era de justamente vinculado con con ciencia, con la música clásica, con Mozart. Hicieron pues una serie de programas que se los ponía a mi hijo a temprana edad, y a mí me impresionaba cómo él conectaba, de la manera que él conectaba con ese programa infantil que estaba inspirado por la música clásica, justamente, no sé si ustedes lo recuerdan, se llamaba Little Einstein. Y a mí me impresionó, o sea, puedo uno como dar el testimonio de ese efecto que hacía en mi hijo, que fue el que lo vivió. En esa etapa estamos hablando ya que mi hijo tiene 18 años, ya existía ese programa infantil. Pero con ellos ya entrar en materia y entender entonces cuáles son esos efectos, qué contiene esta música para que genere beneficios al cuerpo y a la mente. Doctor Luis, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenido. Un placer saludar. Muy buenas tardes. A usted, gracias por estar estos minutos con nosotros. Y el doctor Ronald también lo saludo. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. A usted también, gracias por estar estos minutos como panel, en lo que resta que no es mucho, pero para entender los beneficios de escuchar música clásica y qué provoca el efecto Mozart en el cerebro humano.